¿Y cómo inicio una investigación? Esa es una duda súper básica y que todos tenemos cuando comenzamos a hacer investigación. Y es que los maestros te dicen que desde la pregunta de investigación, otros te dicen que leas, otros te dicen que plantees bien tu pregunta y plantees bien tus objetivos para que puedas determinar así el camino que vas a seguir de la investigación. Pero la realidad es que cuando la estamos haciendo nos sentimos totalmente perdidos. Y no es nada fácil construir esa pregunta y construir esos objetivos. Te voy a contar lo que me pasó a mí. Las primeras veces que yo hice investigación, pues estaba acostumbrado bastante a la metodología de las escuelas en donde te dicen qué necesitan, cómo lo necesitan e incluso, que yo soy muy pragmático, te van diciendo paso a paso qué tienes que hacer. Y en la investigación realmente no es así. Y me costó bastante entenderlo porque en la investigación es un proceso, aunque científico, aunque tienes que seguir el método, sí tiene que ver con un proceso un poco más artesanal. ¿Por qué? Porque tú estás tejiendo esos conocimientos, saberes empíricos y teóricos, y entre otros, para poder construir tu planteamiento del problema y de ahí partir para hacer tu pregunta de investigación. Y pues la respuesta corta de dónde se parte la investigación, pues te pudiera decir que es de la pregunta de investigación, pero realmente una respuesta certera sería este video que te acabo de hacer o que te estoy haciendo. Así que vamos a la primera parte, te voy a explicar en 3 partecitas. Lo primero, y que no sea de una manera como así es, estos pasos son los que tienes que seguir, pero sí como una ayuda o un apoyo, estos pasos que te voy a decir para poder ir construyendo tu investigación. Y escucha esta palabra, construyendo, porque no la vas a ir haciendo de bloques, tú vas a ir formando cada aspecto para poder construir tu problema y posteriormente construir los aspectos metodológicos para llevarlos a campo. Y entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, antes que nada te voy a pedir un favor. Suscríbete a mi canal, dale me gusta y coméntame de dónde me estás viendo y de qué carrera vienes para poder adecuar este curso a las necesidades de mi público. Pero bueno, vamos ya ahora a lo central. Pregunta de investigación. Sí podemos partir de una pregunta, pero entendid esta pregunta como un interés del cual vamos a partir para comenzar nuestra investigación. Y es que no es que tu pregunta así de inicio vaya a ser la final o la que va a aparecer en tu tesis. Ten en cuenta que durante toda tu investigación, y ojo, aquí estoy hablando de investigación desde un enfoque interpretativo, desde lo cualitativo, una investigación cuantitativa que tiene que ver con un enfoque positivista, es de otra manera como se construye. Algunos aspectos serán similares, pero yo te estoy hablando desde una investigación cualitativa o de un enfoque interpretativo, incluso también desde un enfoque crítico. Todos los aspectos de tu investigación son movibles y son perfectibles. Algo que tiene la ciencia y que te tiene que quedar claro a ti en todo este proceso es que ningún conocimiento es 100% real. Todo conocimiento es debatible, es comprobable y es sujeto a un juicio científico. De ahí viene la ciencia, no de creer ciegamente en lo que dicen los artículos. Y bueno, partiendo de esto, tu pregunta de investigación, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el primer acercamiento para saber qué tema te interesa.
tema te interesa, no qué vas a investigar, no cuáles son tus objetivos, etcétera, etcétera. Y entonces podemos plantear algunas preguntas que tengan un sujeto de estudio, un objeto de estudio y que determinen un problema de investigación. Y quiero que pongas atención en esto, problema de investigación. Hay veces que, sobre todo cuando somos muy novatos en esto de la investigación, planteamos problemas de conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo enseñarle a niños con TDA? Y entonces es un problema del conocimiento porque seguramente hay teoría al respecto y nada más tienes que investigar esos libros, leerlos y ya sabrías cómo se hace. Esas no son preguntas de investigación. Una pregunta de investigación pudiera ser que se enfoque a conocer algo que no se sabe por la ciencia, o comprobar algo que ya se dijo en otro contexto diferente. Y entonces, tu pregunta, piénsalo así, sería como la clave o llave de acceso para saber qué tema de interés tienes, cuáles son los sujetos más o menos en los que te quieres ubicar y cuál es la problemática de investigación a la que te quieres dirigir. Vámonos a los antecedentes, porque esto también es importante para partir de nuestra investigación. Muy bien, ya tienes con esta pregunta media formulada y ojo, no me estoy metiendo mucho en los temas de la pregunta de investigación porque ahorita no es el momento de decir las partes de la pregunta, objetos, sujetos, si se ve implícita una teoría o no se ve implícita. Ahorita vamos a calmarnos con hacer una pregunta que sea de nuestro interés. Y después vamos a hacer un primer acercamiento a la teoría. Por ejemplo, a mí me interesa saber cómo aprenden los niños con TDAH. Y entonces empiezo a hacer una búsqueda de artículos de manera somera, de manera así como para conocer qué hay, qué se ha dicho, unos 2 o 3 artículos y los leo para empezar a conocer qué autores hablan sobre eso, para conocer si hay investigación y más o menos hasta dónde va llegando. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como primer acercamiento, incluso un solo artículo nos pudiera servir. Nos dará una idea de en la teoría, o sea, en la ciencia, que se ha avanzado en esa área del conocimiento. O por ejemplo, si yo me dedico a otra área, por ejemplo, ¿cuál es la correlación? Bueno, esto ya estamos hablando de otro enfoque. ¿Cómo se relacionan las culturas indígenas en la ciudad, por ejemplo? Y entonces empezamos a investigar a ver si hay algún estudio que haga esa relación o que hable un poco de eso o cómo se pueden liberar las culturas indígenas de la opresión de bla, 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 bla. Y entonces, nuestra tarea aquí es buscar un artículo 2 por el comienzo que se acerquen más a nuestro objeto de estudio. Es decir, que tengan sujetos similares, que tengan intenciones similares, que tengan un área de conocimiento similar y que tengan objetivos similares a los que nosotros estamos como queriendo plantear. Porque todavía no están planteados, porque todavía no tienen que estar hechos, apenas estamos en la fase exploratoria. Y entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenemos una pregunta, ya tenemos más o menos lo que sabemos desde la teoría. Ahora vámonos a la práctica. Ok, si te fijas, ya vamos teniendo más o menos nuestra área de interés, más o menos qué han dicho los científicos hasta el momento. Y ahora falta saber qué pasa o qué sucede en el campo que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, en lo que te decía de cómo se integran las culturas indígenas,
en una ciudad, pudiéramos ir no necesariamente con nuestros sujetos de estudio, o más bien no tenemos que ir con los sujetos que pretendemos sean nuestros sujetos de estudio, sino con algunos similares o de características o ubicación. Por ejemplo, yo que trabajo en escuelas, pues no iría a la escuela en donde voy a aplicarlo, sino a otra escuela para más o menos plantear. ¿Y esto por qué? Porque también es necesario saber desde la visión del sujeto, porque acuérdate que en el enfoque es interpretativo, vamos a interpretar la realidad a través de ese sujeto y necesitamos conocer cómo ellos perciben esa problemática. Eso nos va a dar unos tintes interesantes de ya no nada más nuestro objetivo, más o menos cómo lo queremos tener, la teoría lo que dice, sino también conocer una parte de los sujetos que pretendemos investigar. Y entonces fíjate cómo en estos tres campos ya nos empiezan a mover y de repente vemos que las investigaciones, pues ya se ha investigado mucho de cómo se integran las culturas indígenas en una ciudad, pero empiezas a ver que solo se ha investigado con hombres. Y en esas investigaciones no se ha tocado el tema de cómo se integran las mujeres o cómo se integran los niños en la escuela. Y empieza a sonarte en tu cabeza. Si te fijas, la temática te fue guiando por la ciencia, por un camino, la ciencia te fue diciendo por dónde irte, y cuando vas con los sujetos te enteras de un sinnúmero de problemáticas que pueden ser para investigación. Y entonces, aquí que tenemos, pues te voy a decir y te vas a sentir súper frustrado. Pareciera que no tenemos nada, porque medio tenemos construida una pregunta de investigación, medio tenemos un tema y medio tenemos unos acercamientos al campo. Pero esto es nuestro punto de partida. Que no te pase, por ejemplo, cuando estaba estudiando, no recuerdo en dónde, pero una compañera que tenía un tema de interés empieza a investigar de ese tema de interés y resulta, este tema de interés era gimnasia cerebral. Resulta que la gimnasia cerebral no tenía ningún respaldo científico, por lo tanto no era un tema de investigación. Y entonces ahí se le echó abajo todo su trabajo. Entonces es necesario que hagamos este análisis de estas tres posturas para ir conociendo más o menos, porque te tienes que empezar a ser un experto en esa área del conocimiento que quieres conocer. Y no vamos a ser un experto de la noche a la mañana o leyendo un solo artículo. Tenemos que comenzar a leer poco a poco y tenemos que comenzar a construirlo poco a poco, nuestro objetivo, nuestra pregunta y nuestro marco teórico. Ahora, ¿con esto qué vamos a tener? Pues vas a tener este acercamiento. ¿Qué te sugiero? Que escribas cuáles son tus reflexiones. Estas reflexiones pueden venir como una pregunta provisional, como unas conclusiones provisionales de lo que encontraste en ese artículo, y te van a dar luces para dónde seguir buscando, porque vas a tener que seguir buscando artículos científicos que tengan que ver con eso. Quizá al campo no regresas en un tiempo, pero entre estos dos, lo científico, lo que conoce la ciencia y lo que a ti te interesa, vamos a estar jugando para ir construyendo, ahora sí, tu pregunta de investigación, tu planteamiento del problema y tu estado del arte, estado de la cuestión o estado del conocimiento. Los tres son lo mismo, pero en algunos lados o en diferentes universidades le dicen de manera diferente. Entonces, cerramos. Cuando tenemos una pregunta que nos ayuda a definir una temática, conocemos de la teoría y podemos asistir al campo o conocer algo sobre el conocimiento empírico, entonces podemos empezar a construir nuestra investigación. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Entonces, déjame aquí tus dudas, déjame tus comentarios y si te interesan otros videos, te los voy a dejar por aquí. Dame pulgarcito arriba y ayúdame
compartiendo este video con más personas que estén sufriendo por su investigación. Y recuerda, aquí todos nos vamos a titular. Hasta luego.